vamos a contemplar la Escritura. Algunos, como ya ha dicho mi hermano Jesús, desde la playa. Es una buena manera de escuchar la predicación, ¿a que sí? Digo yo que debe ser una buena manera. Vosotros que, como no estáis en la playa, tenéis cara de decir... Bien, Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Voy a leer dos versos, el verso 1 y luego el 13. ¿Tenemos el 1? Ahí está. Estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Buen consejo de Pablo. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Una vez más te pedimos que la hagas viva dentro de nosotros, que llegue a nuestro corazón y pueda producir el fruto por el cual la envías. En el nombre de Jesucristo. Amén. Como digo, muy buen consejo de Pablo de estar firmes en la libertad con la que Él nos ha hecho libres. La libertad es un regalo que se nos da. ¿Habéis llegado a esa conclusión? Hoy voy a tener que hacer un poco más de esfuerzo para ver si la audiencia lo pilla. La libertad es un regalo. ¿Hasta ahí sí? Un regalo. Te voy a decir por qué. Se nos da y se recibe por fe. Y es importante saber que es un regalo por lo siguiente. Cuando luchamos, cuando peleamos, cuando nos esforzamos, cuando trabajamos por liberarnos nosotros mismos, ¿sabéis qué pasa? Nos enredamos más con yugo de esclavitud. ¿Lo pilláis? Yo creo que sí. Yo no sé tú, pero yo sí he caído muchas veces en esta segunda parte. Intentar liberarme a mí. He tenido cualquier situación y he querido salir de ahí, ser libre. Y me he esforzado, he luchado, he peleado para darme cuenta que cada vez me enredaba más. Por eso, la redención. ¿Tú has sido redimido? Yo he sido redimido. No me he redimido. He sido redimido por Cristo Jesús. Bien, la redención consiste no solamente en liberarnos de la esclavitud, sino en lo que hoy sí quiero hablar con vosotros, en enseñarnos a vivir en libertad. Lo repito, la redención no consiste solamente en libertarnos de la esclavitud, sino en enseñarnos a vivir como gente libre. Y eso, créeme, iba a decir, no es tan fácil o tan sencillo. Sí lo es, pero no siempre caemos en cuenta, sino que luchamos por, trabajamos por, nos esforzamos por, sin darnos cuenta que es un regalo que o lo recibes o no lo recibes, pero es un regalo. Tú no trabajas por un regalo, ¿o sí? ¿Tú pagas por un regalo? Yo cuando llega mi cumpleaños, nunca se me ha ocurrido, cuando alguien viene y me regala algo, decir, oye, ¿cuánto te ha costado? ¿Puedo aportar algo? Aunque sea el 50%. Yo creo que la persona me miraría y diría, ¿tú estás tonto? ¿Tú dónde has caído? ¿Esto de qué va? No se paga por un regalo. Simplemente se recibe, se da gracias y se disfruta. ¿O no? Porque tampoco tiene sentido que te den un regalo todo bien
envuelto, bonito y tal, te llevas tu regalo a casa, lo pones allí en una estantería, lo tienes siempre así y dices, me han dado un regalo. ¿Para qué no? Bien. Hoy vengo en plan marciano. Los Gálatas no supieron hacer eso. Y por eso Pablo les insta, les exhorta, les anima. Y ahora sí, verso 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿Lo ves ahí? Les tiene que decir, a ver, Gálatas, a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Otra versión dice, no utilicéis esa libertad como tapadera. Y otra más, como pretexto. El caso es, podemos usar nuestra libertad mal o podemos no usarla y volver a estar en el estado de esclavitud. Eso es lo que Pablo les está diciendo, les está enseñando. Habéis sido hechos libres, es un regalo. Dios os ha dado un regalo, lo habéis cogido, lo tenéis ahí guardado y lo estáis usando como pretexto para hacer cualquier otra cosa. Como era en su caso, porque su caso era el pretexto para irse a la ley. Y estaban viviendo, en lugar de libres, esclavos. Aprender a vivir en libertad. Yo creo que todos tenemos la imagen clara, sobre todo los que llevamos ya tiempo en esto, de Israel. Israel esclavo en Egipto, y es una sombra muy interesante de lo que nos pasa a nosotros en nuestros días. Nosotros también hemos estado esclavos y de hecho en algunas áreas puede que sigamos esclavos. En Egipto Dios sacó a ese pueblo después de 430 años y lo sacó no porque trabajaron para salir, no porque se esforzaron por salir, no porque lucharon por salir. Fue un regalo, fue por gracia. A veces pensamos que Israel solo vivió por ley, pero no es exactamente cierto, o del todo cierto. Israel tuvo sus momentos de gracia, como este, por ejemplo. Ellos salieron porque Dios les dio la gana, porque quiso regalarles esa libertad. Si no, ellos probablemente nunca hubieran salido de allí. ¿Por qué quiero hacer este énfasis? Porque me gustaría que tú te percibieras y yo me perciba como un privilegiado. A Dios le ha dado la gana buscarme entre tantos millones que hay en el mundo y decirme, Pablo Antonio, te voy a libertar, te voy a sacar de ahí. Tú no has hecho nada, tú no puedes hacer nada. Tú además, por mucho que hagas, lo vas a empeorar todo. Pero, ¿sabes? Me ha dado la gana, porque he querido, me ha gustado, lo deseo. Y yo me tengo que sentir un súper privilegiado. Estar tremendamente agradecido a Dios. Gran problema, en frase que yo creo que hemos citado muchísimo los predicadores, y yo creo en general todos, pero gran problema que ellos tuvieron. Ellos salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Y eso es un gran problema, créeme, porque nosotros salimos del mundo, pero a veces el mundo no sale de nosotros. Y no me estoy refiriendo a temas pecaminosos, no, me estoy refiriendo a mentalidad, a formas, a ideas. Todavía el mundo, y es como funciona, ¿por qué? Porque bajo maldición, recordáis lo que el Señor dijo, trabajarás, sudarás,
te esforzarás y la tierra te producirá cardos y espinos. Entonces, la mentalidad del mundo es, hay que esforzarse, hay que trabajar duro, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que estar ahí persistente, hay que todo el tiempo así. La mentalidad del cristiano, lo voy a definir mejor, la mentalidad del libre es distinta. La mentalidad del libre es, Jesucristo me libertó. Hubo un día en la historia, hace más de 2000 años atrás, en esa cruz en el Calvario, ahí se pagó por mi libertad. Un precio además muy alto, de tal manera que toda mi vida, todo lo que yo haga en mi vida o no haga en mi vida, está pagado ya. No debo nada a nadie. Todo lo pagó Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso es mentalidad de libre. Cuando no tenemos esa mentalidad, siempre vivimos como que debemos algo a alguien. Siempre intentamos, incluso como, no es vuestro caso, ya digo que hoy bajo un poco de marciano, pero vivimos como un poco con ideas que con envoltorio que parecen buenas, que son muy bíblicas, créeme, solo están hablando de gente esclava. Como por ejemplo, no es que si hago esto voy a ofender al pastor Antonio, entonces yo tengo que cuidarme. Yo no tengo que cuidarme de nada. De nada. A que suena raro, A que me miráis y decís, uy, pero ¿qué está diciendo? La gente libre no tiene que cuidarse de nada, porque no utiliza pretextos. La libertad no la utiliza como un pretexto, la libertad no la utiliza como una tapadera. Viven de esa manera. Yo no tengo que cuidarme de nada porque un hombre libre no va a ofender a otro hombre libre de ninguna de las maneras. Pero cuando tengo que empezar a cuidarme es que no soy tan libre, porque entonces ya empiezo a pensar, a lo mejor meto la pata, quizás voy a fallar, quizás un hombre libre no hace eso. Uy, qué mal hemos venido. Es que el sol de Dominicana no me debe sentar del todo bien, yo creo. Y os digo por qué. Porque por una parte no me pongo moreno y por otra yo creo que me altera. Hoy tampoco tenéis humor, Está el día, debe ser el día de ayer, como que si llueve, que si no llueve, que estáis un tanto así. Bueno, yo el humor irónico por lo menos no se me ha quitado, el otro puede, la ironía no. Bien, Egipto no ha salido de ellos, estoy ahí, ni de aquí, ni de aquí. Ahora, Dios lo que sí quiere es, por eso les pasa por el desierto. ¿Creéis que para Dios hubiera sido difícil? Los saca de Egipto, plum, y los mete en la tierra prometida. No. Pero ahora os diré por qué necesitan ese tiempo. Dios los quiere liberar de esa carga pesada que es la esclavitud. La esclavitud siempre es una carga, siempre. Cuando yo arrastro algo del mundo en esa referencia, siempre es una carga. Ahora deben aprender a vivir como hombres, mujeres, niños, libres, totalmente libres. Dios no los libertó para que hiciesen lo que les diese la gana. Esa es la idea de libertad del mundo. Cuando eso llega a mi mente, yo sigo estando esclavo. Esa no es la idea de libertad de la Biblia, ni siquiera de Dios. Ahora te explicaré. La libertad no es para hacer lo que te dé la gana, lo que me dé la gana. La libertad es pagar un precio para libertar a esa persona para que fuesen alguien. Un esclavo no es nadie. ¿Me lo pillas? Cuando yo quedo esclavizado en un área de mi propia vida,
En ese área no soy nadie, no tengo autoridad. Puedo reprender al diablo y no me hace caso. Puedo hacer, no soy nadie. Dios los libertó para que fuesen alguien. Y se lo dice. Vais a ser como la niña de mis ojos. Pueblo escogido. Alguien especial. De eso se trata la libertad. La libertad no se trata de hacer lo que yo quiera. La libertad se trata de que yo sea quien Él quiere que sea. De eso se trata la libertad, bíblicamente hablando. Bien, que fuesen alguien. ¿Qué hubiera pasado si ellos hubieran hecho lo que les diese la gana? Es fácil porque se ve bíblicamente. Pronto hubieran vuelto a la esclavitud. Y es donde su mente tendía una y otra vez. ¿Recuerdas cómo ellos funcionaban? Mejor hubiéramos estado nosotros todavía en Egipto comiendo no sé cuánto que aquí pasando. Esa era su mentalidad. Eso es mentalidad de un esclavo. Algún día, si Dios me permite, hablaré de mentalidades y sobre todo de mentalidad de esclavo. No nos damos cuenta, pero a veces tenemos mentalidad de esclavo prácticamente en muchas áreas de nuestra vida. Y por eso es que no podemos funcionar como Dios dice que debemos hacer. Esto es lo que Pablo está tratando con los Gálatas. No está tratando de enseñarles a que hagan cosas y entonces prosperen a través de ellas. Él simplemente le está enseñando un principio súper básico y fundamental. Mira, si vosotros conseguís entender y funcionar de manera libre, no estaréis esclavos a nada. ¿Cómo sabemos que alguien funciona o que yo funciono o que ellos funcionaban de forma esclava o de forma libre? Voy a dar un dato así aleatorio sin más, Por la visión, por la perspectiva que ellos tienen de las cosas. ¿Cómo sé yo si soy una persona, si realmente he captado la libertad por la perspectiva que tengo de las cosas? Por ejemplo, ¿recordáis qué perspectiva tuvieron ellos del mar cuando el Señor los lleva y los enfrenta al mar? Fijaos, algo tan simple como el mar. Todos decimos, pues todos tenemos la misma... No, el mar. Llegan con Moisés y se anclan en el mar. Y los egipcios detrás, ¿recordáis esa primera historia? ¿Qué perspectiva tienen ellos del mar? El mar es un obstáculo para nosotros. El mar nos acaba de encerrar, el mar no podemos avanzar, nos impide tirar adelante. Eso es mentalidad de esclavo. Alguien libre dice, Dios no me ha sacado de Egipto para morir en este lugar. Por lo tanto, el mar se tendrá que someter a la voluntad de Dios y algo va a tener que suceder con este mar. Eso es mentalidad de libre. Aleluya. El desierto. ¿Cómo ve un esclavo el desierto? Lo tenemos con ellos, por no hacerlo largo y extendido y leer los textos, pero todo eran quejas. Entran en el desierto y no había sepulcros en Egipto donde pudiéramos enterrarnos. A ver, ¿qué estás pensando ya en morirte? ¿Me seguís o os he perdido? Tú mira la mentalidad. Entran en el desierto y ya están pensando, aquí no morimos. Efectivamente, por esa mentalidad ahí se murieron. Pero mira la idea, no había sepulcros mejores en Egipto ¿dónde los enterrarían en Egipto? Pero si era cutre. Pero esa era su mentalidad, mentalidad del desierto. Cuando tú y yo entramos en nuestros desiertos espirituales, ¿qué pasa por aquí? Y lo más importante, ¿qué pasa por aquí? Pero esto lo dejo para otro día,
Vamos con esto solamente. Visión, perspectiva del desierto, perspectiva de la comida. Eso me gusta. Perspectiva de la comida. ¿Sabes qué? A ver cómo lo digo fino. Bueno, no lo voy a decir fino. A lo burro. ¿Sabes que no tiene la misma perspectiva de la comida un esclavo que un libre? Y hablo ya de la comida física, ¿eh? Ya no voy ni siquiera al tema espiritual. Al tema espiritual, por supuesto. Pero en la comida física, en cómo come alguien, te puedes dar cuenta si esa persona está esclavizada. Oh. Sigo. Bebida igual, ¿eh? ¿Cómo veían a los egipcios? Contextualizado. ¿Cómo vemos a los demás? Esa perspectiva nos indica si yo estoy esclavo o no. ¿Cómo nos vemos a nosotros? No nosotros solamente, como iglesia. ¿Cómo se veían ellos como pueblo? Indicaba que estaban esclavos. O sea, todas las perspectivas. Tú analizas todo lo que la Biblia va hablando en esta época en la que estoy citando de Éxodo. Vas leyendo lo que la Biblia dice, pero la Biblia no cita todo. No habla todo lo que ocurrió allí con detalle, solamente los detalles que quiere que sepamos nosotros y que queden ahí. Y todos esos detalles te vas a dar cuenta que nos van demostrando que el pueblo seguía esclavo. No físicamente, pero aquí y aquí seguían esclavos. Todas sus perspectivas de todas estas cosas y más que no estoy citando, demostraban que estaban esclavizados. ¿Cómo se veían ellos mismos? ¿Cómo veían al líder, a Moisés? Eso es muy interesante. Eso es más para un estudio de equipo ministerial, pero te doy así sin más. Es muy interesante cómo ellos veían el liderazgo, el gobierno, etc. Unas personas, que cuando la cosa iba mal, porque ellos pensaban que estaba mal, lo que piensan es cambiar al líder, son esclavos. No nos gusta a nadie eso, ni a mí, pero es verdad. Y tenemos que aprender a encajar las verdades si queremos ser libres. ¿Por qué? Fijaros la frase de ellos. Elijamos a otro líder y que nos lleve de vuelta a Egipto. Pero vamos a ver una cosa. ¿Quién ha elegido a Moisés? ¿Vosotros? Entonces, ¿a santo de qué irrumpís ahora aquí y decís, tenemos capacidad, derecho de poder elegir? Si Dios no les dio derecho en ningún momento de elegir a ningún líder, lo eligió Él. ¿Veis mentalidad de esclavo? No la veis. Pero esto es para otro tema más así. Y especialmente, ¿cómo veían a Dios? Que es la parte suprema. ¿Cómo veían a Dios? Un Dios cruel. Un Dios que permite el sufrimiento. Un Dios que me ha sacado de una situación en la que estaba mal, pero no tan mal, para meterme en otra peor todavía. Eso es un esclavo. Esta parte no nos ha gustado, ¿eh? Ahora, ¿por qué necesitaban aprender a vivir en libertad? Y por eso necesitaron todo ese desierto. Muy sencillo. Señor Jesucristo, recordad que Juan capítulo 8, Él habló de la libertad. Jesucristo le respondió,
de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, ¿qué ocurre? ¿No sabéis el texto ese? Pero hombre, si es un clásico. Es esclavo del pecado. Y aquí la parte. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí. Ese principio es vital. ¿Qué les está diciendo? Les está diciendo, mira, si yo os saco de Egipto, seguís teniendo mentalidad de esclavos y os meto en la tierra prometida, no os vais a quedar en la tierra prometida. Vais a salir de ahí. Y de hecho la historia lo confirma. El pueblo cada vez que pecaba, cada vez que se iba detrás de los ídolos, cada vez que perdía esa libertad, perdía la tierra. De hecho, Adán y Eva es el mismo principio. Ellos en el momento que perdieron su libertad, automáticamente perdieron Edén. Tuvieron que salir. Y cualquiera de nosotros que pierde su libertad en un área, pierde el área. Sale de ahí. En cualquiera de estos que he citado, si yo pierdo mi libertad en entender quién es Dios, salgo de ahí. De mi relación con Él. No es que Dios se vaya a ir ni, entendedme. Si yo sigo esclavizado en cuanto a cómo se gobierna la iglesia de Dios, cómo se gobierna la familia de Dios, cómo se gobierna una vida de Dios, yo pierdo el gobierno, o lo que es igual, pierdo la autoridad ahí. Por eso es que difícilmente verás a lo largo de toda la historia cuando en la iglesia se critica como ellos criticaron, que aquellos que critican gobiernen. Cero. ¿Por qué? Pierdes el área. ¿Queréis saber vivir en libertad o esto va demasiado lejos? Bueno, 2 o 3. Algo es algo, menos de una piedra. Me queda muy poco tiempo. Voy a ceñirme, ya seguimos en otro momento de la historia. ¿Qué libertad tenían Adán y Eva? Es importante entender eso para poder funcionar nosotros como libres. De eso se trata. Espero que me estéis entendiendo bien. No se trata de imponer a alguien algo. Se trata al revés, de que yo pueda ser libre. Si leemos, ellos no tenían prácticamente problema, ¿o sí? ¿Tenían problema de trabajo? ¿De dinero? ¿De familia? ¿De todos los problemas que tenemos nosotros? No tenían ninguno. Ningún tipo de problema. Ahora, ¿qué marco de libertad disfrutaban? Disfrutaban de una libertad absoluta. No. No disfrutaban de una libertad absoluta. ¿Por qué? No podían hacer lo que quisieran. ¿O sí? Tenemos que saber en qué marco se enclava la libertad. ¿Por qué? Hace falta límites. Para poder vivir en libertad, tienes que marcar límites. Si no hay límites marcados, no vas a poder vivir en libertad y vas a volver a caer en esclavitud. Dios le marcó límites y la Biblia lo dice, que marcó límites. Si leemos Hechos 17:26, Pablo les dice, y de uno solo ha hecho toda la raza de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Él ha determinado de antemano el orden de los tiempos y el límite de su habitación.
¿Veis lo que introdujo? Límites. De hecho, desde un punto de vista jurídico, no tenemos a Isma, supongo que ha vuelto ya otra vez allí, si no, le preguntaríamos a ver. Pero desde un punto de vista jurídico, por lo menos eso dice una enciclopedia, los hombres son libres cuando la sociedad no les impone límites injustos, innecesarios e irrazonables, pero son necesarios los límites para vivir en una sociedad libre, de libertad. La cuestión es, ¿quién determina o tiene el derecho de determinar qué límites son justos, qué límites son necesarios y qué límites son razonables? ¿Quién puede determinar eso? ¿Sabéis quién, no? Dios. Dios. Y termino con esta idea a desarrollar más tranquilamente. Fijaros cómo se perdió la verdadera libertad. ¿Por qué? Porque así es como la perdemos todos, en todo momento, sobre toda área, sobre toda situación. ¿Cuándo? Os lo explico. ¿Qué mandato recibieron? El día que comiereis del árbol de la ciencia, del bien y del mal, ciertamente moriréis. ¿Interesante o no? Hay diferencia entre poder manejarme dentro de los límites que Dios ha establecido y elegir y determinar. Por ejemplo, los límites que Dios les dio fueron muy interesantes, ¿no? Ya digo, es más amplio para el poder, pero al hombre le puso límites como los siguientes: respirar, comer, beber, descansar. ¿O no? Tú dices, yo soy libre, no me da la gana respirar. ¿Y qué hacemos contigo? ¿Qué quieres que pongamos en tu lápida? Con todo lo demás igual, son límites. Ahora bien, dentro de esos límites yo decido cuándo comer, qué comer, con quién comer, dónde comer. Y no hay ningún problema, soy libre para elegir. Por eso Pablo luego en el Nuevo Testamento va a decir cosas como esta y la gente se vuelve medio loca y dice, no, pero Pablo lo que dice y lo que no dice. Ahora, les dio un mandato que es distinto que un límite. Aunque lleva su limitación, es distinto. ¿Por qué? Si traspasan ese mandato, ahí pierden la libertad. Si me muevo dentro de los límites, puedo comer cuando quiera, puedo descansar cuando puedo, no pasa nada. Si traspaso el mandato, pierdo la libertad. ¿Y de qué hablaba ese mandato? ¿Recordáis? Voy a hacer muy rápidamente. ¿Recordáis que cuando el diablo, la serpiente, tentó a Eva? Dice que ella vio. ¿Qué vio del árbol? Que era bueno, que era agradable, que era bueno. Bien, ese fue el traspaso del límite. ¿Por qué? Porque el único que puede establecer lo que es bueno y lo que es malo se llama Dios. No hay nadie en esta tierra que pueda establecer, ni siquiera los cristianos, qué es bueno y qué es malo. El único se llama Dios. Y cuando tú y yo traspasamos ese umbral, caemos en la esclavitud. Cuando yo llego y le digo, Antonio es malo,
O Antonio es bueno, traspaso y me convierto en esclavo en mi mente, en esa área que acabo de traspasar. Por eso cuando el joven rico vino a Jesucristo y le dijo, Maestro bueno, Jesucristo le dijo, no traspases el linde porque te vuelves a caer en la esclavitud. Es más, ya estás esclavo. El único bueno es Dios. El único que puede establecer qué es bueno y qué es malo es Dios. Por eso es que Israel no podía decir si Moisés era un buen líder o un mal líder. El único que lo puede decir es Dios. Israel no puede decir si el desierto es bueno o es malo. El único que lo puede decir es Dios. Israel no puede decidir si los egipcios son buenos o son malos. El único que lo puede hacer se llama Dios. Y tú y yo no podemos decidir si este mundo es bueno o es malo, si la iglesia es buena o es mala, si Marisol es buena o es mala. El único que lo puede hacer se llama Dios, porque cuando traspaso ese lindero, automáticamente pierdo mi libertad. Ponte de pie y glorifica al Señor.